Lo he escuchado hablar de rock y de música clásica, pero ¿qué opinión le merece la ópera? La detesto, la odio, la abomino, no la soporto, la omito. No me gusta la voz impostada en general. No me gustan los argumentos de la gran mayoría de las óperas. No me parece razonable usar lo mejor de la música, lo mejor de la actuación, lo mejor de las artes plásticas en escenografía y en vestuario y todo esto para algunos argumentos que son absolutamente memos o que se podrían resolver en 30 minutos y no en una ópera de 2 horas. Salvo cosas, en general paso de la ópera. Y mi tragedia, te voy a contar mi peor tragedia. Tuve un amigo mexicano, gran tenor. Él era escritor, pero aparte era un gran tenor y venía por el mundo con unos CDs de pista musical. Es como un karaoke, karaoke operístico. Porque todos los días ensayaba, porque realmente tiene una gran voz de tenor. No me gusta la voz impostada, insisto, me gusta mucho la voz blanca. Y entonces, un día estando aquí en Gijón, somos un grupo de amigos, dice, voy a ensayar hoy en casa de fulano, los invito a todos a que me escuchen ensayar. Oye, muchas gracias, un tipo pero muy buena persona, muy buena persona. Y yo estaba en un café entrevistando a un autor italiano y los dos estábamos alargando la entrevista para pasar el ensayo, ¿no? Y cuando vemos por la ventana estaba nuestro amigo afuera esperando. Dice, tranquilos, tranquilos. Yo espero a que acaben la entrevista y luego ensayo. ¡Fut! Pues acabamos la entrevista, Bruno y yo. Salimos del café, nos fuimos a la casa de este amigo y nos metimos 40 minutos de ópera con este compañero. Yo lloraba. Yo quería rock. Nunca me acostumbré a la ópera, lo siento, de verdad.